Amados hermanos, les saluda su hermano Cristian para compartirles un versículo de la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque es en la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. De acuerdo a esa lectura, la voluntad de Dios es que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Dios, nos sujetemos a nuestras autoridades. Pero debemos entender que el texto expresa la voluntad de Dios en dos direcciones. Primero, en dirección de los gobernados. Si nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, siendo gobernados, debemos someternos, sujetarnos y obedecer a nuestros gobernantes. Pero la voluntad de Dios en este pasaje también se dirige a los gobernantes. Dice que son enviados para castigo de los malhechores y también para alabanza de los que hacen bien. En otras palabras, la voluntad de Dios es que los gobernantes efectivamente castiguen a los malhechores, pero también incentiven, promueven, alaben a los que hacen el bien. En este contexto, entonces, nosotros debemos someternos y sujetarnos. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de sujeción. Por ejemplo, José y María se sujetaron al edicto de Augusto César cuando éste promulgó a fin de que fuesen empadronados en la ciudad natal. José tuvo que viajar hasta Belén, un largo viaje, no fue fácil para él, dado que María estaba encinta, pero se sujetaron, obedecieron. Otro ejemplo lo tenemos con Jesucristo mismo, al pagar sus impuestos. En el libro de Mateo 17, 24 al 27 se narra que vinieron a cobrar los impuestos. Jesús ordenó a Pedro que vaya y echara en el mar el anzuelo, así sacó un pez y estaba en la boca del pez un estatero, y eso bastó para pagar sus impuestos. Vemos cómo Dios provee aún para el pago de los impuestos, y así Jesús se sujetó. Hay otro ejemplo, y Jesús nos exhorta que debemos sujetarnos a nuestras autoridades eclesiásticas. Por ejemplo, en Mateo 23, del 1 al 3, los escribas y los fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés, que leen la ley, Jesús dijo: todo lo que oigan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto suena un poco injusto, ya que los fariseos no cumplían lo que ellos mismos enseñaban al pueblo. Pero Jesús dice, guardadlo y hacedlo. Sin embargo, hay algunas ocasiones, mis amados hermanos, en las cuales no debemos sujetarnos ni obedecer. Y para ello también hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en Marcos 7, del 9 al 13 se narra que los doctores de la ley, los fariseos, quebrantaban el mandamiento de Dios, invalidaban por guardar sus tradiciones, ya que Moisés había dicho que, bueno, no Moisés sino la ley, que nosotros debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero ellos decían, basta que un hombre diga al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y de esa manera no les dejaban hacer más por su padre o por su madre. Y así invalidaban la palabra de Dios. En una situación semejante, amados hermanos, no debemos sujetarnos. ¿Eso qué quiere decir? Que aun cuando la autoridad religiosa o espiritual ordenara hacer algo contra lo que Dios claramente establecido en su palabra, no tenemos por qué sujetarnos. Otro ejemplo lo vemos en Hechos capítulo 5 del 27 al 29, cuando Pedro y los apóstoles predicando fueron encarcelados. Luego el Señor milagrosamente los sacó de la cárcel y ellos siguieron predicando. Pero cuando fueron presentados en el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y Pedro le respondió y le dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos aquí entonces a una autoridad
religiosa o espiritual, como lo es el sumo sacerdote, prohibiéndoles predicar el nombre de Cristo. En ese contexto, Pedro responde: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay otro ejemplo de desobediencia en Éxodo 1 del 15 al 21, cuando el rey de Egipto llama a las parteras Sifra y Fúa y les ordena matar a los niños varones de las hebreas al nacer. El texto bíblico dice que ellas temieron a Dios. Versículo 17 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el versículo 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Vemos ahí entonces que el temor a Dios prima cuando la orden de un superior es algo terrible, ¿no? Como quitar la vida a un bebé. Otro ejemplo de desobediencia tenemos en Daniel 3, del 1, versículo 4 al 6, del 16 al 18, en la historia cuando Nabucodonosor hace una estatua de oro, o manda hacer una estatua de oro, y luego el pregonero anuncia que al sonar de los instrumentos musicales, toda persona debía inclinarse, adorar a esa estatua, postrarse, pero habían 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron a postrarse ante esa imagen, desobedeciendo esta orden de parte de Nabucodonosor. ¿Y qué respondieron? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así podemos ver, amados hermanos, ejemplos de obediencia, de sujeción a nuestras autoridades y también ejemplos en los cuales no debiéramos obedecer. Como hijos de Dios, somos llamados a tener discernimiento, poder comprender y poder distinguir cuando una orden no interfiere con nuestra fe, no va en contra de nuestros principios cristianos y podemos sujetarnos, como lo es pagar los impuestos o sujetarnos ante un censo, etcétera, etcétera. Pero cuando la orden de la autoridad es contra la palabra de Dios, nosotros no podemos obedecer porque debe prevalecer en todo tiempo el temor a Dios. Es mi deseo que esta breve reflexión en esta porción de la palabra de Dios haya sido útil para nuestra edificación espiritual. Que Dios lo bendiga.